Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día. Y tenemos un invitado muy especial. Sean todos bienvenidos a Cuba al Día. Hoy tenemos a Estuardo Ralón, quien es el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y además relator especial para el caso de Cuba. Bienvenido. Un verdadero gusto estar acá. Gracias por la invitación. Acaba de publicar la CIDH, o va a publicar la CIDH esta tarde, un informe sobre las misiones médicas cubanas. Y parte de lo nuevo de este informe es la cantidad de denuncias que hay a este sistema que yo creo que cada día está más claro que es un sistema de trata de personas y de explotación laboral clarísima, ¿no? Porque cuenta además con la complicidad de muchos gobiernos en América Latina. Pues el día de hoy efectivamente estaremos presentando un informe temático. Este informe es sobre los derechos laborales de las personas que integran las misiones médicas y está construido con base a la escucha de 71 testimonios, de varia información de la sociedad civil, y lo que establece es pues que a lo interno de las misiones médicas cubanas se vulneran una serie de derechos humanos que van, digamos, tanto en materia laboral como movilidad humana. En estos testimonios dan cuenta de situaciones muy graves como, digamos, retener pasaportes, congelar el salario, el no manejar horarios, tener prohibiciones de movilidad en el lugar. Y entonces básicamente lo que el informe establece es, bajo una metodología técnica, digamos que dar cuenta a la región de que se vulneran sistemáticamente los derechos humanos, no solo en la isla, sino en el propio funcionamiento de estas misiones médicas cubanas. ¿Qué es lo más grave que encuentran en este informe? A partir de 70 testimonios, ¿me dijo? 71 testimonios en total, todos ellos documentados en este informe que se va a presentar a las 6:30 hoy en su lanzamiento oficial en el Museo de la Diáspora Cubana, y que en un total de 200 páginas dividido por 6 capítulos, pues se va indicando no solo los antecedentes de la situación de ausencia de democracia y libertad en la isla, sino de cómo estas misiones médicas se han convertido en una forma de adquirir divisas por parte del régimen, alrededor de 4.800 millones de dólares en el año 2022, pero ese dinero, digamos que está pactado en un convenio. Cuando ya se analiza lo que le debe de corresponder o lo pactado con alguno de los integrantes de las misiones médicas, es un dinero que es retenido, que es congelado en sus cuentas, que no necesariamente llega a ellos, y vemos un mecanismo que la propia comisión señala tiene indicios de trabajo forzoso e indicios de, digamos, de trata de personas. Si bien la comisión tendría que analizar caso por caso, sí señala el informe que hay indicios de que la mecánica de vulneración es sistemática a lo interno de las misiones médicas, según los testimonios que fueron recogidos. Presidente, hemos visto en algunos países la presión de los Estados Unidos y esa presión ha tenido consecuencias directas. Por ejemplo, en Bahamas, varios de los colaboradores, entre comillas, cubanos, me han escrito para contarme de que sí, el gobierno de Bahamas les dijo que les iba a pagar todo el salario, pero después viene el jefe cubano y aunque les paguen directamente a ellos, les recoge la mayor parte del salario y eso va hacia Cuba. ¿Esto es sistemático? Es decir, ¿cosas como estas se ven sistemáticos en toda América Latina? Y según lo que se menciona en el informe de los testimonios recibidos, sí, es una lamentable realidad. Es sistemático que se le retire el pasaporte, es sistemático que se le retenga su título de médico, es sistemático que se congelen las cuentas, digamos, para poder no tener un acceso en sí al dinero, sino que es el régimen el que luego debe de distribuir, y los apercibimientos son severos. Quien infrinja las reglas, pues hay penas de prisión de 3 a 8 años,
hay una estigmatización de aquellas personas que quisieran buscar su libertad de ser tratados como unos traidores al régimen. Esa estigmatización persigue muchas veces a las propias familias de los médicos que se han quedado en la isla, y ese mecanismo es un mecanismo pues perverso en sus reglas, y lo que el informe viene a hacer es a evidenciar la situación. Y los informes temáticos, la comisión lo emite porque el pleno decide priorizar un tema, y lo que nosotros estamos enviando como mensaje, como pleno, al aprobar un informe de estos es que para nosotros es prioritario que se erradiquen este tipo de prácticas, que no se continúe con esa violación sistemática, y entonces se da cuenta la región para que los mismos países receptores sepan que debe haber una debida diligencia para establecer de que no se vulneren los derechos humanos de estos integrantes de misiones médicas. Allá iba, porque el régimen cubano dice que ellos no reconocen a la CIDH, que no reconocen a la OEA, etcétera. Entonces, ¿para qué sirve este informe? Para llevarlo a los países receptores que todavía tienen estas misiones, porque hay un grupo de países, por ejemplo México y otros tantos, que se niegan a dejar estas misiones o se niegan a contratar directamente a los médicos cubanos, que sería lo ideal, ¿no? Si tanto necesitas un médico, hombre, pagarle el salario completo y darle todas las comodidades. Sí, el informe va dirigido a todos los países del continente, de los cuales en el marco de sus competencias, pues la Comisión tiene la obligación de promover el respeto de los derechos humanos. Y voy a explicar también de otra manera que muchas veces en otras materias, cuando se celebra un tratado internacional, un convenio, incluso que no sea en materia de derechos humanos, sino para aspectos de bienes o servicios, la debida diligencia de un Estado lo lleva a establecer cláusulas de respeto a los derechos humanos, sea derechos humanos laborales o ambientales o de otra materia, tratándose de un intercambio de bienes y servicios. Mayor debe ser la diligencia cuando un convenio se refiere a servicios de personal humanitario, cuando no estamos hablando de bienes, cuando no estamos hablando de servicios, sino de personas. Las personas tienen unos derechos inherentes y debe haber una diligencia reforzada por los estados receptores para asegurar que esos derechos inherentes no se vean anulados. Que estemos en esta época, en estos tiempos, sujetando a personas de que no puedan tener contacto con otras, que no puedan percibir su salario por un trabajo que realizan, que puedan estar apercibidos de ir a prisión, que no puedan externar libremente sus ideas. O sea, eso, por eso el informe dice, eso es un indicio claro de trabajo forzoso, de una trata de personas, aunque el nombre que se le ha puesto por parte del régimen en la isla sea Misiones Médicas Cubanas. Hay una vulneración sistemática documentada que ya deja de ser una denuncia de los afectados para ser un documento de la comisión con una voz institucional que señala que ese tipo de prácticas deben ser erradicadas. Presidente, ¿y este informe podría servir también, digamos, de sustento en el caso de que estos médicos quisieran pedir asilo en los países donde se encuentran? Sin duda que sí, el informe puede tener múltiples usos, también así como es un punto de apoyo para la valiente lucha de muchas organizaciones que exigen libertad y democracia en la isla, puede servir para alguna de las personas que se encuentren en esta dramática situación, para en un momento dado que se vean la necesidad de pedir pues algún tipo de asilo o algún trámite si es que sale de la isla. Hay muchas situaciones en las que se ha dado, y los testimonios dan cuenta de que a pesar de que la amenaza era el ir a prisión por quebrantar una regla, toman la decisión de buscar su libertad y dejan a veces familias en una situación complicada, porque a su situación cotidiana, que es ya difícil, se le agrega la estigmatización, el reproche o el hostigamiento, simplemente porque se buscó la libertad por parte de una persona que estaba atrapada en este tipo de reglas impuestas. Y la misma prohibición de viaje, el régimen cubano le prohíbe a los médicos que regresen a ver a su familia
en 8 o 10 años es terrible. Es decir, yo conozco muchos médicos que me han contado cómo vieron morir a lo lejos a sus padres, a sus familiares más cercanos y no poder auxiliarlos, no poder asistir ni siquiera a un funeral porque el régimen les prohíbe el regresar. Hablemos de los países que reciben estos médicos. ¿Qué obligaciones tienen estos países? Y si han sido, y bueno, me imagino que con el informe también serán alertados de lo que están, de lo que están siendo cómplices, ¿no? Pues todos los estados tienen la responsabilidad de promover el respeto de los derechos humanos en su territorio. No solo promoverlos para sus ciudadanos, sino para cualquier persona que esté en él, sea en tránsito o sea en un tipo de misión por un espacio temporal. El informe, al ir dirigido a todo el continente, pues tiene una obligación de que establezcan mecanismos de control o de supervisión que aseguren que ese convenio que ellos mismos firmaron y que tiene identificado un listado de personas que van a realizar una labor específica en lugares, digamos, predeterminados, tengan un mecanismo de verificación para que no sean situaciones en donde se vulneren los derechos humanos. La obligación está por parte de los estados y entonces la comisión, luego de presentar el informe, le quedará hacer un seguimiento a sus recomendaciones y esas recomendaciones estarán en la conversación para que los estados receptores también pues asuman esa debida diligencia a la que están obligados. Presidente, usted también es el relator especial en el tema de Cuba. ¿Cómo se inserta este informe en lo que es mucho más amplio, la violación sistemática de los derechos humanos en la isla? Sí, tengo el honor de ser relator para Cuba desde hace 6 años y hay un compromiso de la comisión y la relatoría lo pone en práctica, que es que no debemos normalizar ni debemos invisibilizar la grave violación de derechos humanos que hay en la isla. Eso se ha denunciado por parte de organizaciones en sesiones de la comisión. Se ha también emitido una serie de comunicados de prensa, medidas cautelares, y el informe se inserta como un instrumento más, en donde esas denuncias que muchas veces el régimen indicaba que podrían ser infundadas o que podrían contrariar la narrativa oficial por algún interés político o ideológico, hoy lo que se entrega al continente es un documento técnico, un documento con datos, con fuentes, con testimonios, en donde no coincide con la narrativa oficial, pero es punto de apoyo para continuar por esa lucha de respeto a los derechos humanos, y lo que eran denuncias aisladas hoy es un documento pues firmado por la Comisión Interamericana, donde señala que estas prácticas son sistemáticas, violan derechos laborales, violan derechos de movilidad humana y deberían ser erradicadas. A lo largo de estos 6 años, ¿usted ha visto un deterioro sistemático de los derechos humanos en Cuba o ha visto algún tipo de mejoría? No, he visto una represión que persiste y que tiene picos más altos cuando hay manifestaciones de protesta contra el régimen, cuando se pide libertad, democracia, viene una ola de represión. Hemos visto un éxodo también mayor en estos últimos años y si bien en Cuba se deben analizar diferentes elementos propios de los que se analizan en cualquier estado, hay un punto medular, un punto neurálgico que tiene que ser la raíz del análisis, y es que no puede haber respeto a ningún derecho humano si hay ausencia de libertad y si hay ausencia de democracia. Es una condición necesaria. Si no tenemos ese punto claro, podríamos perdernos con análisis parciales y podríamos terminar invisibilizando acciones reprochables. Y de hecho en este informe hay un capítulo específico que pone el contexto y los antecedentes, en donde desde hace ya alrededor de 25 años la comisión, en su informe anual, en el capítulo 4B, donde ubica a los estados donde no hay democracia, viene señalando violaciones sistemáticas de derechos humanos. Es
lo último que tuvimos en Cuba, estas manifestaciones en Morón, hay niños, muchachos de 16 años que están presos hoy en la isla, de hecho llevados a centros penitenciarios, y todo el peso del Estado sobre estos jóvenes, sobre estos adolescentes. Su mensaje para el pueblo cubano que nos ve y que de alguna manera está buscando en estas organizaciones internacionales también el respaldo y el que levanten la voz por el pueblo de Cuba. Bueno, y principalmente mi reconocimiento por la perseverancia, por la lucha, especialmente de todas las voces que ante condiciones tan adversas se atreven a denunciar esta violación sistemática de derechos humanos, decirles que el compromiso de la Comisión Interamericana será el seguir dándoles el mecanismo de potenciar esa voz y que esperamos y añoramos que pronto tengamos una transición democrática en la isla. Y para terminar con este informe de las misiones médicas, ¿cree usted que después de este informe, pues esta narrativa de Cuba se destruye, esta narrativa del régimen cubano de que son misiones solidarias, de que mientras Estados Unidos reparte bombas, ellos llevan médicos, y que en realidad los países receptores deberían revisar profundamente estos vínculos, estos acuerdos con el régimen cubano? Considero que sí, es un informe inédito, primera vez que ocurre en los 67 años que tiene ya la comisión y en las ya décadas que tiene, digamos, de funcionar el mecanismo. La comisión no había tomado la determinación de plantear un informe temática de estas características, donde lo que se espera es que no haya estados receptores que ignoren su debida diligencia y por lo tanto se vayan erradicando estas prácticas. Y lo otro que queda claro es que la narrativa oficial no coincide con los datos, con las cifras, con los testimonios, y eso es darle cuenta a la comunidad internacional de que hay una práctica que debe erradicarse. Muchísimas gracias, presidente. Gracias a todos también por la sintonía. Déjenos siempre su comentario aquí en Martín Noticias, los leemos. Soy Mario Pentón, que tengan excelente tarde.